Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Hoy es domingo 26 de noviembre del 2023. Estaremos cubriendo, si Dios lo permite, del capítulo 7 de segundo de Samuel, los versículos 18 al 29. Y he titulado este mensaje Una perspectiva correcta. Una perspectiva correcta. Leemos entonces ahí segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Desde el 17 voy a leer, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Oremos. Bendito Señor, ten a bien bendecir a esta tu iglesia a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es autoridad. Por medio de tu palabra, Señor, nos enseñas, nos corriges, nos instruyes, nos guías, nos das esperanza. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para recibir esta tu palabra y atestiguar tu poder transformador en nuestra vida. Para tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Imagínense que se anunciara que el rey David en persona dará una conferencia. Y una conferencia acerca de la oración. El famoso rey David, el autor de la mayoría de los salmos, de preciosas y enriquecedoras oraciones, se presenta en Mexicali. Creo que no habría auditorio suficientemente grande para atender este evento.
Pero en esta ocasión, la conferencia va a ser diferente, permitiendo a los asistentes acompañarlo en su vida personal de oración. ¿Te gustaría estar ahí? ¿Harías lo posible por estar presente en esa invitación, en ese evento? ¿Acaso no estarían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de estar presentes? Pues déjenme darles la noticia que la sección de la Biblia que tenemos delante de nosotros es precisamente eso. Una entrada libre, sin costo, personal, a la vida íntima de oración de David. En primera fila. En primera fila. Este relato nos presenta la oración de David como respuesta a la promesa de un reinado estable y eterno a través de su descendencia, que vimos en la primera parte de este capítulo 7. Recordemos que cuando David hubo obtenido descanso de sus enemigos alrededor, se le ocurrió construir un templo para el arca de Dios. Pero el Señor le puso un alto a través del profeta Natán, diciéndole que en lugar de que David le construyera una casa a Dios, él le haría casa a David, una casa estable y eterna a través de su descendencia. Ante esta revelación, ante esta promesa, David responde mediante una oración en la que alaba al Señor por su grandeza y la consideración que tuvo para alguien tan insignificante como el propio rey. Es una oración que revela el corazón de David y nos sirve de modelo para nuestra propia vida devocional. En su clásica obra literaria, El conocimiento del Dios Santo, A.W. Tozer expresa algo sumamente importante, no solo para la vida cristiana, sino para toda la humanidad. Él dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y continúa diciendo, la adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Repito, la adoración será pura o baja según el lugar que el adorador tenga a Dios. Dice además, por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante de sí siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Además dice, es tan necesario para la iglesia el tener un alto concepto de Dios, que cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y sus normas morales declina junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia cuando abandona su alto concepto de Dios. Y eso nos lleva otra vez a la declaración inicial, donde dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La oración de David presentada en este pasaje nos permite ver su perspectiva de quién es Dios a la luz también de quién es el hombre.
y cómo esta perspectiva moldeaba su vida de oración. Veremos pues la respuesta de David a las palabras y promesas que Dios le hizo por medio del profeta Natán, identificando 4 elementos de la oración que nos ayudarán a desarrollar una vida devocional más enfocada. En primer lugar, humillación, la perspectiva correcta sobre Dios y el hombre. En segundo lugar, exaltación, reconocer a Dios por quien es Él y lo que ha hecho. En tercer lugar, súplica, el deseo de que se haga la voluntad de Dios. Y adornando todo esto, envolviendo todo esto, gratitud. Humillación, exaltación, súplica y gratitud. No son los únicos elementos que pueden estar presentes en nuestra vida de oración, pero sí son sumamente importantes. Veamos en primer lugar la humillación de David. En esta primera sección, David se presenta delante del Dios soberano considerando su propia indignidad y la de toda su casa, de los versículos 18 al 21. Habla de la perspectiva correcta de Dios y el hombre. En el versículo 18, la primera parte dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, no lo dice aquí, pero seguramente se refiere a que David fue al tabernáculo donde estaba el arca del pacto para presentarse delante del Señor en oración. Las palabras recibidas de parte de Dios habían tenido tal impacto en él que lo único que pensó fue en acudir a la presencia del Señor. Él estaba pensando en hacer algo para Dios, hacerle un templo al arca. Dios le dice, no lo vas a hacer, yo soy el que te voy a hacer una casa estable y permanente, hablando de su descendencia y de Jesucristo. Veamos cómo se dirige a Dios y la posición que toma de sí mismo y su descendencia. La segunda parte del versículo 18 dice, Señor Jehová, David se presenta delante de Dios, dice aquí, le dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Desde un inicio, David adopta una actitud humilde, estableciendo un contraste entre él y el Dios a quien él se dirige. La expresión Señor Jehová, Adonai Yahvé, habla de su autoridad y es una expresión que repite al menos 8 veces en esta sección, junto con otras, como Jehová de los ejércitos. Reconociendo delante de quién está, su majestad, el Dios soberano. Y en esa situación, en esa posición, hace la pregunta retórica, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Creo que todos comprendemos esta expresión. Prácticamente le está diciendo, no merezco estar delante de tu presencia, pues no soy nadie. Comparado contigo, no soy nadie. Y David no está fingiendo falsa humildad, sino que se reconoce a sí mismo como alguien insignificante para ser objeto de la atención del Señor. Él recuerda que Dios lo había sacado de su humilde actividad como pastor en Belén para hacerlo rey sobre su pueblo Israel. En todo este tiempo Dios había estado con él y había eliminado a todos sus enemigos, de manera que la pregunta es válida. ¿Quién soy yo para que hayas hecho todo esto? En uno de sus salmos, el mismo David dice en el Salmo 144:3, oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes?
hace esta reflexión acerca de lo insignificante que puede ser un ser humano comparado con la grandeza de Dios. Y es imprescindible adoptar esta posición humilde para que nuestra adoración sea adecuada. Cualquier entendimiento diferente de nuestra gran insignificancia delante de la grandeza de Dios conduce necesariamente a la idolatría. Pues como sabemos, la idolatría es hacernos un Dios de nuestra imaginación, hacernos un Dios a nuestra semejanza, pensar de nosotros algo que no somos. El mismo Tozer dice, tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental para la vida cristiana práctica. Es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Donde sea inadecuado o esté fuera de plomada, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. Debemos tener presente que Él existe, cómo es Él y qué debemos hacer nosotros acerca de Él. Si no tenemos bien claro el concepto de quién es Dios, el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida es completamente arenoso, falso, frágil. Alguien más dijo, la verdadera alabanza solo puede provenir de una persona que se siente indigna de recibir las bendiciones de Dios. El amor de Dios es mostrado precisamente en el hecho de que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 6. Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el asombro de David por la gracia de Dios es aún mayor al considerar la promesa de bendecir también a su descendencia. Versículo 19 dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Es decir, el Señor no solo había hecho grandes cosas por David, sino que sus descendientes continuarían disfrutando de esta gracia en el futuro. La actitud humilde del rey se refleja en la manera en la que se identifica delante de Dios. A Dios lo llama Señor Jehová. Pero él dice de sí mismo, tu siervo, tu siervo. Concepto que se repite 10 veces en esta sección, mostrando así su posición con respecto a ese Dios soberano. Tú eres el soberano, tú eres el rey. Está hablando el rey de Israel. ¿Sí? Dice, tú eres el verdadero rey, yo soy tu siervo aquí en la tierra. Y valdría la pena hacernos la pregunta, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Qué revela en cuanto a nuestro concepto de Él y el nuestro? La respuesta a la pregunta de David, ¿quién soy yo?, es precisamente esta.
tu siervo, tu siervo. Tú eres el Dios soberano, yo soy solamente tu siervo. Y la frase al final del versículo 19 que dice, es así como procede el hombre, Señor Jehová, es traducida en la Nueva Biblia de las Américas y otras versiones de la siguiente manera. Y esta es la ley de los hombres, o la instrucción para la humanidad. Más que una pregunta, es una exclamación. Esto es lo que has determinado para el hombre. David entendió que esta palabra del Señor no era solamente para él, ni estaba restringida solamente para su linaje, ni siquiera para Israel, sino se refería a la humanidad entera. Y esto tiene que ver con la confirmación de la promesa dada a Abraham allá en Génesis, cuando Dios le mandó salir de su tierra y de su parentela y le hizo la promesa de bendecir a través de él a las familias de la tierra. Promesa que le confirma a través, o que confirma a través de David. David está meditando en todo esto y cae en cuenta que le faltan palabras para expresar lo que piensa y siente. ¿No te ha pasado eso? Cuando estás orando, o estás adorando. Dices, ¿qué más te puedo decir? Versículo 20, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Es decir, en esa actitud humilde y reverente, David reconoce que sus palabras sobraban, ya que Dios lo conocía perfectamente. ¿Qué más te puedo decir que tú no sepas? Sin embargo, eso no lo detuvo para continuar alabando al Señor. Cuando las palabras nos faltan, en nuestra oración siempre está el recurso de la alabanza. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Versículo 21 dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. David afirma que Dios no solo lo conoce perfectamente, sino que le ha revelado, es decir, le ha hecho saber el gran plan que tiene para él y su descendencia. Algo que no tiene nada que ver con algún valor o mérito de David mismo, sino que procede del corazón de Dios. Como dice Pablo a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, todo eso es porque te ha placido. Por tu palabra y conforme a tu corazón. Y esto habla de la soberanía misericordiosa y la libertad de Dios en todas las cosas. No escogió a David por ser David alguien especial, ni a Israel porque fuera una nación mejor que otras, sino simplemente porque le plació hacerlo y eligió poner su amor sobre ellos. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y esto es lo mismo con respecto a cada uno de los que hemos sido llamados a la salvación, liberados de la esclavitud, del pecado y adoptados por su gracia, que ha sido por el puro afecto de su voluntad. En 1 Corintios 1, vamos a 1 Corintios 1, versículo 26. Pablo pone en palabras dirigidas a la iglesia en Corinto
Lo mismo que Dios dijo acerca de su pueblo Israel. 1 Corintios 1, 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, el llamado, su llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es como una aguja que desinfla todo orgullo. ¿Sí? Cuando el globo, ¿verdad?, de la autojusticia y el orgullo empieza a inflarse, lees este versículo, este pasaje, pss, ahí se cae cualquier intento de jactancia, de pensar que el Señor me escogió a mí porque vio algo especial en mí. Sí. No, no, ahí lo dice claramente. Lo necio, ¿sí?, lo débil, lo vil. ¿Qué éramos? ¿Dónde estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? ¿A qué nos lleva a entender esto? La reflexión de David en todo lo anterior, quién es Dios y qué es lo que ha hecho por su pura gracia, lo lleva a exaltarlo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, o el segundo elemento de la oración de David, la exaltación. Reconocer a Dios por quién es y lo que ha hecho. Versículos 22 al 24. En el 22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Cuando dice por tanto, es una conclusión a la que David llega al meditar en la grandeza de Dios y su favor para con él y su descendencia. La conclusión es que no hay nadie como el Señor Dios. No hay nadie como Él, quien se ha manifestado con prodigios en el rescate de su pueblo a través del tiempo. Versículo 23 dice, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. La oración de David, o su alabanza, había comenzado con la humilde pregunta, ¿quién soy yo? Y la respuesta implícita fue que David era un hombre indigno, escogido por el Señor para servirle. Ahora preguntó con el mismo asombro, ¿y quién como tu pueblo, como Israel? Igual. Igual, la respuesta está basada en la relación de pacto de Dios con su pueblo, a quien rescató con mano poderosa y prodigios de la esclavitud de Egipto, del dominio de las demás naciones y de los dioses de dichas naciones paganas, de los ídolos. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Vean ahí el versículo 23. Un triple propósito. Para rescatarlo por pueblo suyo. Número 2, para ponerle nombre.
Y número 3, para hacer grandezas a su favor. ¿De quién está hablando? ¿Del pueblo o de sí mismo, de Dios? Todo tiene que ver con Dios. Él es el que rescata, Él es el que adquiere nombre y Él es el que hace grandezas por su pueblo. ¿Y por qué lo hizo? Solo por amor a su pueblo. Y observemos que la relación de Dios-pueblo, enmarca la alabanza expresada en estos versículos. Tú estableciste a Israel por pueblo tuyo y fuiste a ellos por Dios. O mejor dicho, has venido a ser su Dios para siempre. David reconoce que así como lo sacó a él de la nada y lo estableció como rey, así también al pueblo de Israel lo rescató, no por algún mérito de ellos, sino por amor, para darle un nombre y manifestar su poder y misericordia. Nuestra vida de oración debe estar saturada de alabanzas, de reconocimiento a Dios por quien es Él y por todo lo que ha hecho para redimirnos. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Nos ha dado un lugar dentro de su familia. Y todo esto por amor. Como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El reconocimiento de quién es Dios y qué es lo que ha hecho conduce a David a expresarle su ferviente deseo de que todo esto se cumpla. No porque dudara a David de que Dios fallara en sus promesas, sino como una expresión de confianza. Y esto nos lleva al tercer elemento de la oración de David, la súplica. Vemos la perspectiva de David, la exaltación de Dios y ahora la súplica, el deseo de que se haga la voluntad de Dios en los versículos 25 al 29. Dice el versículo 25, ahora pues, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Ahora pues, una nueva conclusión basada en lo que acaba de expresar. En las palabras de exaltación previamente expresadas. ¿Qué anhelaba David más que cualquier otra cosa? Nada más que lo que había prometido el Señor. Su oración es semejante a la oración enseñada por Jesús a sus discípulos, la que conocemos como la oración del Padre Nuestro, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que la voluntad de Dios se hace. Él es soberano. La voluntad de Dios se hace, porque Él es Dios. Entonces, ¿para qué decirle hágase tu voluntad? ¿Para que nos haga caso? Ciertamente que no. Es una expresión de confianza en que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¿Sí? Yo me alineo a tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. David no estaba pensando en sus propios deseos o ambiciones.
Él que sabía de esto antes de que Dios le prometiera que de su descendencia vendría un reino estable y eterno. Él solamente estaba pensando en que se cumpliera la palabra de Dios. Y su oración fue inspirada por las palabras y promesas que había escuchado de Dios mismo. Y es por eso que es bueno orar conforme a la palabra de Dios. Aquí en Gracia y Paz es lo que hacemos, ¿verdad? Durante el periodo de 11 a 12. Oramos conforme a la palabra de Dios. Porque esa es la manera de orar conforme a su voluntad, que se haga su voluntad. ¿Sí? Y lo que David dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre, también nos hace pensar en la oración modelo que enseñó el Señor Jesucristo, donde se dice, santificado sea tu nombre, porque implica que su nombre es puesto en un lugar especial. Su nombre es diferente. Él es el único en santidad. Es una oración que está centrada en el Señor, en su honra y gloria de varias maneras. Dice David que se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Que se reconozca su nombre. Número 2, que se confirme que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Y en tercer lugar, que el reino de Jesús, que Jesús vino a instaurar, es el cumplimiento del reino por el cual David estaba orando. Y a continuación, David menciona que su confianza para presentarse delante del Señor en alabanza y súplica se basaba en la promesa que le había hecho. Vean el versículo 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David no está suplicando por algo que Dios no le ha prometido, sino por aquello que ya le ha revelado al oído, específicamente lo que le dijo, yo te edificaré casa. La esperanza de David está puesta en la promesa de Dios de establecer una dinastía perpetua. Y vendrían tiempos difíciles para David y para sus descendientes por su desobediencia. Cuando las cosas no parecen ir conforme a las promesas de Dios, es importante que recordemos esas promesas. No las que nosotros deseamos o como las queramos interpretar, sino conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, Jesús dijo, y yo también te digo, ante la declaración de Pedro de quién era él, dice, pero yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Oye, pero si parece todo lo contrario, la iglesia es atacada, ha sido atacada a través de los siglos, perseguida. Pero recordar esas palabras del Señor nos ayudará a permanecer confiados en Él, no en lo que vemos. David recordó lo que el Señor le había prometido, te haré casa, una casa estable, permanente. Y a eso apela su oración, destacando tres atributos o perfecciones esenciales de Dios en el versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, ¿qué le dice? Tú eres Dios. No lo pasemos por alto.
David está reconociendo que Dios es Dios. Wow, o sea, tan sencillo como eso, pero tan profundo como eso. Cuando Moisés fue enviado por Dios a rescatar a su pueblo y que le dijo a Dios, ¿y quién les digo que me manda? ¿Qué le dijo Dios? Diles que yo soy, te envía. Yo soy. ¿Sí? Yo, el que soy. Tú eres Dios, le dice. Por lo tanto, tus palabras son verdad. Tú eres Dios. Tú eres veraz. Y número 3, tus promesas son de bien para tu siervo. Y habla de la bondad de Dios. La bondad de Dios tiene un propósito bueno en cada uno de sus planes. Nuestra vida devocional debe estar impregnada por el reconocimiento de quién es Dios y por su palabra. Es por eso por lo que en el Salmo 37 David dice, vamos al Salmo 37, versículo 4 y 5. Luego lo leen todos ustedes por su parte, pero ahorita vamos al 4 y al 5, versículos 4 y 5 del Salmo 37. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea que si le canto, si oro bonito, Él me va a dar lo que yo quiera. No, no es lo que dice. No es lo que dice. Deleitarse en el Señor significa poner todos nuestros pensamientos y afectos en Él, por quien Él es y por todo lo que ha hecho y todo lo que ha prometido. En eso debe estar nuestro deleite, como vemos aquí a David, deleitándose en Él, en quién es Dios, qué es lo que ha prometido. De esta manera descansaremos confiadamente en su perfecta voluntad. Nuestras peticiones, como las de David, serán conforme a lo que Dios quiere, no conforme a mis deseos egoístas, pecaminosos muchas veces. Y esa es la conclusión de David en el versículo 29, donde le dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David concluye su oración rogando al Señor que derrame su bendición sobre su casa, tal como lo ha prometido. Y en el contexto, la bendición por la que David ora es la continuidad de su reinado de manera perpetua. Y esto solo sería posible con la bendición del Señor. Humanamente era imposible que esto se cumpliera. Y eso lo reconoce David. Todos, David y sus descendientes, todos fallaron. Y Dios castigó al pueblo de Israel por causa también de sus reyes. Pero vendría uno que no fallaría. Dios le había dicho a Samuel, en el versículo 14, ahí del mismo segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14 al 16, dice, yo le seré al padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl,
al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la palabra que Dios le dio a David. Voy a castigar al que se porte mal, al que se desvíe, pero mi misericordia no se va a apartar. Y por eso es que puedo asegurarte que a través de ti vendrá un reino eterno. La oración de David es una súplica basada en la confianza de que Dios es fiel para cumplir precisamente esto. Dice, tú lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. La confianza que David tiene en su Dios. No es reclamar su promesa, sino reconocer que Dios es fiel para cumplirla y que su confianza está en el carácter del Señor. Porque luego andan por ahí reclamando promesas de Dios, ¿verdad? A Dios no hay que reclamarle que cumpla su palabra. Él la va a cumplir porque la va a cumplir. Y la posición de David desde un principio es muy diferente, ¿verdad? Aquellos que andan reclamando con gran jactancia las palabras de Dios o el cumplimiento de las promesas de Dios. Es Dios, dice, yo soy. ¿Quién soy yo? Yo soy nada. Como dijo un comentarista, la oración ferviente de nuestra parte no se basa en el alcance de nuestra fe. Es que yo tengo mucha fe. No se basa en el alcance de nuestra fe, sino en el fundamento de las promesas de Dios. Si mi fe está puesta en Dios, como debe ser, lo demás no tiene nada que ver. Hemos visto pues en la respuesta de David al menos 3 elementos o componentes esenciales de una oración, de una vida devocional: humillación, exaltación y súplica. Y todo esto teniendo como envoltura una enorme gratitud hacia Dios. La gratitud es esencial en nuestra devoción espiritual, ya que es el resultado de reconocer que lo que tenemos no lo merecemos, sino que ha sido solo una manifestación de la gracia de nuestro Señor. Pensemos nuevamente, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Qué es lo que nuestra vida de oración revela acerca del concepto que tenemos de Dios y de nosotros mismos? David pudo haber pensado que Dios lo estaba bendiciendo por su paciencia y obediencia. Recordemos que de que fue escogido para ser rey, allá cuando era jovencito, a que llegó a ser rey, pasaron muchos años, muchas tribulaciones. Entonces él pudo haber dicho, yo te aguanté todo este rato, ¿sí? Ahora merezco tu bendición. Sin embargo, vemos una actitud de adoración basada no en Él, sino en el reconocimiento de quién es Dios y de su propia indignidad para recibir tales bendiciones. Comenzamos reconociendo quiénes somos ante el Dios soberano, el creador del universo y sustentador de todo cuanto existe. Y esto nos coloca en una posición correcta, haciendo la pregunta que hizo David: ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Él es Dios y nosotros sus siervos. Y ha sido por el puro afecto de su voluntad que nos ha escogido para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Y esta verdad necesariamente nos conduce a alabar la gloria de su gracia, exaltando no solamente su grandeza, sino su gran misericordia
y bondad hacia nosotros. Vayan a Tito capítulo 3. Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios envió a su Hijo, la bendición por la que David oraba, para pagar por nuestros pecados y de esa manera poder reconciliarnos con Él y venir a ser parte de su familia. Y David encontró en la promesa de Dios el valor para acercarse a Él. Como vimos en el versículo 27, por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y esto también nos anima a acercarnos confiadamente al Señor. Porque nos ha dado por medio de Cristo preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Sí. Nos ha dado, dice Pedro, por medio de Cristo preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Debido a que tenemos en Cristo un gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros, podemos, como dicen Hebreos, acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Podemos acercarnos. David encontró en la misericordia de Dios, en su bondad, en su amor, en su palabra y sus promesas, esa confianza para ir delante de Él. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios lejano al que temes acercarte? ¿O al que te acercas solo cuando estás en problemas? Observa cómo el rey David se acerca a Dios con gran humildad y exaltándolo por todo lo que Él es y lo que ha hecho. Ciertamente el pecado nos impide estar en la presencia de Dios. Y no hay cosa que podamos hacer nosotros para limpiarnos de esa condición. Pero dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo. La bendición por la que David oraba para rescatar a los pecadores como tú y como yo. Dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya está condenado. Cada persona que nace en esta tierra ya está condenada.
Jesús no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque él pagó el precio que me correspondía pagar a mí, la muerte. Siendo justo, llevó el castigo de los injustos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en quien solamente y solamente hay salvación. Y no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Porque solo Cristo cumplió los requisitos de justicia. Y en esa condición fue a la cruz a pagar por los pecados de aquellos que reconocen que necesitan esa salvación. Oremos, Padre, gracias por ese privilegio que tenemos de acercarnos a ti llamándote Padre. Un privilegio que tú nos has concedido solamente por tu misericordia y tu gracia en Cristo, a quien tú enviaste, Señor, para rescatarnos de la condenación eterna, para pagar por nuestros pecados. Es en Él, es por Él que hemos sido reconciliados y podemos ahora presentarnos delante de ti y reconocerte como nuestro Señor, nuestro Dios, el Altísimo, el único, el Santo. Viendo nuestra indignidad, Señor, pero la justicia con la que nos has revestido, la justicia de Cristo, nuestro Salvador. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Amén.